La Iglesia de Dios de la Profecía presenta Compartiendo el Pan de Vida, un programa de estudio bíblico diseñado para brindarle un mejor entendimiento de la Palabra de Dios. Así que le invitamos a permanecer con nosotros para una interesante media hora de exposición bíblica junto al hermano José Antonio Reyes en Compartiendo el Pan de Vida. Saludos, soy el hermano José Antonio Reyes, ministro del programa Compartiendo el Pan de Vida. Me alegro grandemente en darle la bienvenida a nuestro programa de hoy. Continuaremos con nuestro estudio de las iglesias que aparecen en el libro de Apocalipsis, las 7 iglesias del Asia Menor. Hoy estaremos estudiando la iglesia de Pérgamo. Así que consiga su Biblia, ábrala en el capítulo 2, los versículos 12 al 17 de este hermoso libro de Revelación, donde estaremos haciendo el estudio en esta ocasión. La iglesia de Pérgamo la hemos llamado la iglesia que se casó con el mundo. Un estudio interesantísimo. Quiero decirle que al final del programa le vamos a estar dando nuestra dirección y también le diremos cómo usted puede obtener totalmente gratis la guía de estudio de las 7 iglesias del Asia Menor. La hemos preparado de una manera preciosa para hacer estudios bíblicos, ya sea en la iglesia local, ya sea en la escuela dominical, ya sea grupo en los hogares. Así es que tenga su lápiz a mano y también su papel para que tome nota de nuestra dirección y solicite la guía de estudio de las 7 iglesias del Asia. Bueno, le invito ahora para que siga la lectura de la Biblia en el capítulo 2 de Apocalipsis, verso 12 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo: el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Bueno, la iglesia de Pérgamo, la iglesia que se casó con el mundo. Momento triste en la historia de la iglesia y un momento sumamente triste en aquella iglesia local. Como le indiqué en la lección pasada, es bueno que usted tenga en mente que para sacar provecho de estas lecciones que se estudian en las iglesias del Asia, hay que tener 7 puntos en mente. En primer lugar, la localización geográfica. En segundo lugar, las características de Jesucristo presentadas a esa iglesia local. En tercer lugar, las características de la iglesia. En cuarto lugar, la censura, mejor dicho, la alabanza que Dios le hace primero a la iglesia, después la censura. En sexto lugar está la exhortación y en séptimo lugar una promesa que el Señor le hace a cada una de estas iglesias locales. Así es que yendo ahora a la localización geográfica de la iglesia de Éfeso, quiero que repasemos un poco este aspecto de la lección. ¿Dónde estaba la ciudad de Pérgamo? Bueno, la ciudad de Pérgamo estaba localizada como 50 millas al norte de la ciudad de Esmirna, que estudiamos en la ocasión pasada. Y de hecho es la iglesia más al norte de las 7 iglesias del Asia Menor que estaremos estudiando. Esta ciudad de Éfeso, o mejor dicho, esta ciudad de Pérgamo se le llamaba la capital intelectual y administrativa de toda el Asia Menor. O sea, el Imperio Romano en el este gobernaba por medio de unas oficinas administrativas que existían en la ciudad de Pérgamo. La ciudad de Pérgamo tenía la segunda
biblioteca más grande en todo el este del Imperio Romano. La primera era la de Alejandría. En Alejandría, si usted estudia la historia, pues se escribía en los papiros, ¿verdad? Que se tomaban del río Nilo, los papiros, y en Alejandría se hacían los rollos, la forma de los libros, los papiros. Ahora, llegó un momento en que por competencia de estas dos ciudades, Egipto no le quiso seguir mandando papiro a Pérgamo. Entonces Pérgamo descubrió los pergaminos, o sea, de las pieles de los chivos o de las cabras. Se empezó a hacer rollos donde se escribía. Y de hecho, cuando usted en la universidad usted se gradúe y le dice que va a recibir el cuero de chivo, se están refiriendo a una práctica que empezó en la ciudad de Pérgamo, cuando se escribían en estos cueros de los chivos, de los cabros, podríamos decir, las notas o el diploma cuando la gente graduaban de la universidad. Había una universidad tremenda en Pérgamo, se dice como 200.000 manuscritos en aquella grande universidad. También en esta ciudad, al ser la capital administrativa, se tenía allí un templo para adorar a César. Así que el templo también provincial, oficial, para adorar a César, estaba en la ciudad de Pérgamo. Es bueno que mantenga esto usted en mente. La ciudad de Pérgamo también había un templo a Esculapio. Esculapio era el dios de la medicina. Y lo primero que podríamos llamar como un hospital se estableció en la ciudad de Pérgamo. Y Esculapio, pues su dios, su símbolo era una serpiente, que aún ustedes, hoy en día, aún los médicos en nuestros días usan una serpiente en el símbolo de su profesión. Ellos a veces no saben de dónde ha venido, pero en Pérgamo se adoraba allí a la serpiente, y la serpiente dice que en ese templo que había a Esculapio había serpiente, y se metían los enfermos allí, y ellos pensaban que si alguno tocaba una serpiente o alguna serpiente lo tocaba, iba a ser sano. Así que Cristo le habla a la iglesia, le dice que él sabía dónde ella estaba, donde está el trono de Satanás. ¿Por qué se llama que allí estaba el trono de Satanás? Porque allí estaba el templo para adorar a César. Había también allí un tremendo altar que se dedicaba a Zeus. De hecho, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, hablamos de Éfeso, que estaba el templo de Diana. Bueno, en Pérgamo estaba el altar a Zeus. Era un altar enorme, blanco, que se veía desde cuando uno entraba en el mar, y en ese altar de Zeus era tan grande que fue una de las maravillas del mundo antiguo. De hecho, la gente de Alemania hace poco fueron a esta área de Pérgamo y sacaron todo el altar, y hoy lo tienen en un museo en Alemania. Era una de las maravillas del mundo antiguo. Así es que es importante que nosotros comprendamos cómo estaba aquella iglesia de Pérgamo localizada y dónde trabajaba en medio de aquella tremenda ciudad llena de idolatría y llena de problemas. Así es que vamos a ver las características del Señor Jesucristo cuando Cristo se le presenta a aquella iglesia. Él le dice: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Él dice: el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. Fíjense que Cristo se le presenta a la iglesia como el que tiene la espada aguda de 2 filos. ¿Por qué? Porque lamentablemente aquella iglesia local se iba a empezar a desviar de la palabra. Iba a comenzar a aparecer en ella lo que se llama la doctrina de Balaam, que vamos a estar estudiando más adelante. Entonces Cristo se le aparece como el que tiene la palabra autoridad final. La espada aguda que salía de su boca no es otra cosa que la gloriosa palabra de Dios, que es el fundamento, es la base para todo juicio, y todo lo que hacemos no debe estar basado en tradiciones ni en ideas de los hombres, sino en así dice el Señor. Vamos a ver las características de aquella iglesia local, las características de la iglesia de Pérgamo. Mire cómo dice: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Cuando usted estudia el libro de Génesis, el trono de Satanás estuvo primeramente localizado en la ciudad de Babilonia. Y aquella ciudad de Pérgamo, si vemos la característica de aquella ciudad, es la palabra per, quiere decir torre, igual que Babel. Se llama torre, y en segundo lugar se llama gamo, que quiere decir enlace o matrimonio. Y esta iglesia la llamamos la iglesia que se casó con el mundo. Así que la característica de aquella ciudad, recuerde,
es importante saber que fue la iglesia que se casó, se enlazó con el mundo. Y después el Señor nos da esta serie de características, ¿verdad? Retenía el nombre de Cristo. Fíjese que a pesar de ser una iglesia que empezó a desviarse de la palabra, todavía si usted estudia el periodo eclesiástico de esta iglesia, que comienza en el 313, cuando Constantino se une al cristianismo y empieza a hacer de la iglesia una religión oficial, y el periodo de esta iglesia termina en el año 590, cuando va a empezar el periodo de Tiatira, que es la próxima iglesia que vamos a estar estudiando. Pero, ¿qué dice el Señor? El Señor encuentra cosas bonitas, siempre, como le dimos, el Señor hace encomio a la iglesia, Él siempre mira lo mejor. Qué bonito, a veces nosotros, cuando pensamos en otras personas, a veces pensamos en las cosas peores, siempre estamos a veces buscando cosas que criticar. Pero Cristo siempre busca lo mejor, y Él siempre buscaba, cuando escudriñaba, Él se movía en medio de los 7 candeleros de oro, que son las 7 iglesias, Él pues buscaba qué cosa buena tenía aquella iglesia. Y Él le dice a aquella iglesia de Pérgamo: yo conozco tus obras, y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Él sabía que los cristianos allí estaban atravesando por un momento, y dice: pero retienen mi nombre, dice el Señor, y no han negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Recuerdan, le dije ya que Satanás estuvo su trono por primera vez en la ciudad de Babel. Babel se encuentra donde está, antiguamente donde estaba el huerto del Edén, que hoy es el país de Irak. Pero cuando esta área del mundo fue destruida, Satanás movió su trono a la ciudad de Pérgamo. Y al igual que Nimrod en la ciudad de Babel se proclamó un dios, César también, el emperador romano, se proclamó Dios y se hizo una estatua, y había un templo oficial allí, en aquella ciudad, para adorar al César continuamente. ¿Por qué le dice al Señor que allí está el trono de Satanás? Recuerde, los cristianos en Pérgamo estaban en peligro todo el tiempo. Por eso el Señor le dice: no has negado mi fe, has retenido mi nombre, aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. ¿Por qué? Porque los cristianos, por ejemplo, en otras ciudades, tenían un día cuando ellos adoraban al César, pero en la ciudad de Pérgamo, ya que estaba el templo allí de César oficial, todos los días la gente, por lo regular, iban a prenderles perfumes, y la iglesia estaba en peligro allí todo el tiempo, pero siempre hay cristianos fieles. Antipas, la palabra Antipas quiere decir uno contra el mundo. Así es que aquel testigo fiel de Cristo estuvo para enfrentarse al mundo, no claudicó de su fe, y fue un hombre que murió fielmente por la fe del Señor. Así es que hubieron infieles en aquella ciudad que se casaron con el mundo, pero hubo un remanente precioso y grande, fiel, que sirvió a Cristo. Así es que el Señor le habla a aquella iglesia y le da muchos encomios a aquella iglesia. El Señor le da encomios preciosos, le dice: yo conozco tus obras, donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Así es que la iglesia en ese tiempo, si usted estudia, aún el concilio de Nicea en el año 325 retuvo el nombre de Jesucristo. En el concilio de Nicea, aunque lamentablemente la iglesia se empezó a desviar, y Constantino, al unirse a la iglesia, él se hizo como el director de la iglesia, y él se llamó el sumo pontífice. Usted sabe que ese nombre de sumo pontífice, el primero que lo usó fue Nimrod, pero también el César usó el nombre de sumo pontífice, y así se le adoraba en aquella ciudad. Cuando Constantino unió la iglesia al Estado, él usó ese título, que hoy en día lo sigue usando el director de la iglesia católica romana, sumo pontífice. Eso no viene de la Biblia, eso vino totalmente del mundo pagano. Así es que, mi amigo y hermano, el Señor dice: la iglesia aún en aquel tiempo retuvo la fe y no negó el nombre del Señor, se mantuvo fiel en estas dos cosas. Ahora el Señor hace una censura a aquella iglesia, y es una censura fuerte. El verso 14 dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo entre los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Cristo le dice, recuerde, las obras de Balaam, la iglesia de Éfeso las aborrecía. Cuando estudiamos la iglesia de Éfeso, empezaron a ver un poquito de las obras, pero aquí ya es una doctrina. La doctrina, y esta iglesia se comprometió, diferente a la iglesia de Éfeso, que era una iglesia muy pura doctrinalmente. Esta iglesia empezó a hacer compromisos con el mundo, y precisamente la doctrina de Balaam es esa. Balaam enseñó a Balac que si él no podía vencer a los hijos de Israel,
que los corrompiera. Y la tarea de Satanás durante el tiempo de la iglesia de Esmirna fue perseguirla. Trató de matarla físicamente, no pudo, la iglesia crecía mucho. Pero entonces Satanás, en vez de perseguirlo, los corrompió. Y esa es una tarea que el diablo siempre hace en la iglesia. Cuando él no la puede vencer por persecución, la trata entonces de corromper internamente. Así es que la doctrina de Balaam entró allí. Y esta doctrina, pues, es esa, es un compromiso con el mundo. Y también entró allí la doctrina de los Nicolaitas. Vea lo que dice el verso 15. Dice así, y también tiene a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la cual yo aborrezco. Esta doctrina de los Nicolaitas, pues fue la que estableció el clero, el sacerdocio. Esta iglesia se empezó a fijar en lo que hacían las religiones paganas. Las religiones paganas tenían sus sacerdotes. Todas las religiones paganas tenían sus sacerdotes, usaban estas togas y hacían sacrificios a sus dioses. Y también la religión judía también tenía sus sacerdotes. Y la gente laica era separada del sacerdocio. Pero en la iglesia del Señor todos somos iguales. Y yo por ser ministro no soy superior a un miembro regular de la iglesia. Ese miembro regular de la iglesia, usted si es un miembro regular, usted tiene el mismo derecho delante del Señor que tengo yo como ministro o que tiene su pastor. Solamente que Dios ha dado algunos puestos en la iglesia para que sirvamos más a la iglesia del Señor. Así es que aquella doctrina de los Nicolaitas fue la primera que separó y puso a un lado los sacerdotes, o trató de ponerlos, y a un lado los miembros comunes y corrientes, que estos trajo una desgracia. El gobierno teocrático, bíblico, se perdió, y la iglesia al perder el gobierno perdió más tarde la doctrina, y vamos a ver que la iglesia entra en edad oscura en la próxima iglesia, la iglesia de Tiatira. Así que el Señor le censura fuertemente a esta iglesia, porque ellos también retenían a aquellos que tenían la doctrina de los Nicolaitas. Era una iglesia que se comprometió con el mundo. Ahora, el Señor le llama una exhortación. El verso 16 dice, por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada en mi boca. El Señor le da una exhortación a la iglesia, y la exhortación es arrepiéntete, arrepiéntete, cambia tu camino, cambia tu mente. Iglesia, regresa al primer amor. Amigo, hermano, pastor, cualquiera que esté escuchando esta lección, si su iglesia se ha desviado del Señor y está comenzando a seguir la doctrina de hombre, tradiciones de hombre, y no cosas que pueden ser respaldadas de la Biblia, yo le digo, arrepiéntete en este día, regresa a la palabra de Dios, pues cualquier planta que mi Padre no edificó será arraigada. Cualquier obra que nosotros hagamos que no esté basada en la palabra del Señor, la perderemos, y el Señor quiere que nosotros trabajemos de acuerdo a su plan divino. Y Él llama a aquella iglesia, le hace la exhortación, arrepiéntete. Y en los versos 17, Él le da una preciosa promesa. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Así que una preciosa promesa para aquella iglesia. Se escuchaba la exhortación que Cristo le estaba dando. En primer lugar, comerían del maná escondido. El maná quiere decir pan del cielo, pan celestial. Cristo le dice, si tú te arrepientes, mi iglesia, y vuelves a mí, vuelves a mi palabra, yo te voy a dar a comer de ese maná escondido, esa comida de ángeles, esa bendición que es participar conmigo en la cena, en mi banquete. Y Cristo también le dice, y vas a recibir una piedrecita blanca, y en la piedrecita un nombre escrito, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. ¿Qué quiere decir esta palabra piedrecita? Bueno, se dice que en el tiempo antiguo, cuando los jueces hacían un juicio, el jurado le entregaba, entonces, después de deliberar, tenían piedrecitas. La piedrecita negra quería decir que estaba culpable la persona, y una piedrecita blanca, cuando la entregaban a la persona, quería decir que está libre, eres liberado. Entonces, cuando Cristo dice que le iba a entregar una piedrecita blanca, quiere decir que esa iglesia iba a ser totalmente liberada de condenación, tendría salvación, Dios la declararía libre de todo mal. Qué cosa linda, ¿verdad? Así es que no sería culpable ante los ojos del Señor. Esta iglesia, como le dije antes, cubre el periodo histórico y eclesiástico del año 314, muchos la ponen desde el 313,
hasta el 590 de la era cristiana. Durante ese tiempo ocurrieron cosas muy importantes en el estudio histórico de la iglesia, estudio aún profético, porque recuerde, San Juan ve la iglesia a través de las edades. Dios le da una mirada para arriba donde ve al Cristo glorificado, el cielo, pero cuando mira hacia el futuro, él puede ver la iglesia a través de todos los tiempos hasta el final, cuando viene el rapto. Y entonces, ¿qué pasó? Cuando Constantino se unió a la iglesia en el año 313, él vio que era un gran movimiento que estaba creciendo tanto, y como buen político, a veces los políticos tratan de, usted sabe, envolver a los creyentes en su política. La iglesia no es de este mundo. Y aunque hay cristianos, que sabemos Dios los llama, que sea el mundo político, cristianos individualmente, a que sean senadores, a que sean gobernadores o presidentes, pero sí la iglesia no se puede envolver en la política del mundo. Como iglesia, ella es un pueblo santo, es un pueblo separado, es un pueblo que no se puede casar con el mundo, y en Pérgamo ese fue el problema, porque la política es un asunto de compromiso. La persona, los ministros de la iglesia salieron de las catacumbas, donde la iglesia operaba durante el tiempo de la iglesia de Esmirna, porque eran perseguidos, y subieron al trono del César. César la reconoció a la iglesia como la religión oficial del cristianismo, y salieron de la catacumba para subir al trono de Roma. Pero delante de Dios ellos descendieron del trono de Dios, donde vivía la iglesia perseguida, y descendieron a la bajeza de casarse con el mundo. Y Dios no tolera eso. Usted sabe que uno de los mensajes menos predicados hoy en la iglesia es la santidad. A veces se predica mucha adoración y es hermoso, y se predica prosperidad, y se predican tantas cosas, el mismo amor, aleluya, pero tiene que haber un balance entre el amor y la doctrina sana. Cuando la iglesia pierde la doctrina sana, pierde su santidad, y lo más hermoso de la iglesia es la pureza, porque la cualidad más hermosa de Dios es la santidad, y la iglesia no puede estar aislada del mundo, pero sí tiene que estar separada del mundo. Es la diferencia. Cuando Cristo dejó a la iglesia en la tierra, dijo: yo os dejo en el mundo, pero ustedes no son del mundo. Y Cristo pidió al Padre en el capítulo 17 de San Juan: guárdalos del mundo. Así es que la iglesia no se puede aislar, no podemos aislarnos del mundo, tenemos que estar con nuestros amigos en los trabajos, en la escuela, en los negocios, pero no nos podemos comprometer con el mundo. Y aquella iglesia de Pérgamo lamentablemente se comprometió. El diablo no la pudo destruir la iglesia por la persecución, pero sí cuando le ofreció, amigo y hermano, una posición política y real. Así es que es interesante hacer un repaso de esta lección de Pérgamo. Recuerde, la palabra per quiere decir torre, y la palabra gamo quiere decir enlace o matrimonio. La iglesia de Pérgamo fue la iglesia que se casó con el mundo. ¿Cuándo ocurrió esto históricamente? Cuando en el año 313 Constantino se unió al cristianismo como un asunto político, no cristiano, porque aún en su hora de la muerte él seguía adorando sus dioses paganos también. Muchas de las fiestas cristianas se cambiaron por fiestas paganas. Las fiestas paganas empezaron, los templos de los paganos se convirtieron en templos cristianos. Constantino hizo que todas sus legiones se bautizaran, hombres sin convertirse, bautizándose. Entonces aún los sacerdotes paganos, como ellos anteriormente eran pagados por el Imperio Romano, ellos recibían su salario del Imperio Romano, ahora se hicieron cristianos. Y simplemente, en vez de seguir adorando, por ejemplo, a la diosa Atena, a la diosa Diana, entonces establecieron a la Madre del Cielo y pusieron a personas cristianas como a María, la colocaron en lugar de muchas de estas personas, la declararon entonces la diosa del cielo. Le voy a decir, es terrible esto de partir tanto de la fe, porque María nunca hubiera querido ese lugar de ser igual a Cristo. Cuando usted le ora a María, usted está haciendo una de las cosas más terribles, porque al único que se le ora es a Dios. Cuando usted quita a Cristo de su lugar y usted le ora a otra persona, quiere decir que usted declara a María como omnisciente. Usted la hace un Dios, porque si usted le puede orar en cualquier parte del mundo y ella escuchar, usted la hace como una cuarta persona en la Trinidad. Pero el enemigo fue tan sabio que dijo: no van a seguir adorando las diosas de los paganos, pero vamos a darle unas diosas cristianas. Y tomaron los nombres de los creyentes, y en lugar de seguir adorando a aquellos ídolos del mundo pagano, le dieron entonces nombres cristianos, y entonces la iglesia lamentablemente se casó con el mundo y cayó. Pero Cristo
El Cristo con la espada de dos filos, con la palabra de Dios, vino sobre aquella iglesia y entonces, aunque encontró cosas buenas, la iglesia tenía obras. Él le dijo, yo conozco tus obras y que aún retienes mi nombre. Todavía la iglesia no se ha hundido totalmente en la edad oscura y retienes mi fe y tienes un remanente hermoso parecido a Antipas dentro de ti, pero yo te llamo al arrepentimiento. Cristo se le presenta a aquella iglesia, le llama a que se arrepienta, cambie de su manera de ser y vuelva a Él en humillación. Él le ofrece una preciosa promesa, darle a comer del maná escondido y darle también una piedrecita blanca, declarándola libre, absuelta. Uno es salvo no por las obras que uno hace, sino por lo que Cristo hizo. Somos justificados no por obras, pero somos justificados por la fe en Jesucristo, el Señor de gloria. Así que mi amigo, Cristo le hace una exhortación a aquella iglesia que regrese. Y en este día, no sé dónde está tu iglesia local. Si se ha empezado a desviar del Señor, vuelve al Señor en este día. Deja la doctrina de los hombres, las tradiciones de los hombres. Y el Señor, aún dentro de aquella iglesia que se empezó a paganizar y a comprometer con el mundo, siempre hubo un remanente fiel que le sirvió al Señor. Quiero informarle que para ayudarle a usted a continuar creciendo en su vida espiritual, hemos preparado una hermosa guía de estudio bíblico sobre las 7 iglesias de Asia. En esta cubrimos temas tales como la iglesia que perdió el primer amor, la pobre iglesia rica, la iglesia rica que era pobre, la iglesia que se casó con el mundo y otros temas más que le edificarán grandemente a usted. Solicite su guía hoy mismo. Que el ministerio del programa Compartiendo el Pan de Vida es un ministerio de fe. Queremos regar la palabra del Señor. Dependemos que usted nos ayude con la oración, pero también que nos escriba. Escríbanos hoy mismo. A veces no sabemos, preparamos estos programas, hacemos el esfuerzo de hacerlo llegar hasta ustedes, son costosísimos, pero queremos que usted nos escriba y nos diga cómo está llegando el programa Compartiendo el Pan de Vida hasta usted. Si usted siente cooperar con alguna ofrenda, con alguna donación para el ministerio, estaremos muy agradecidos por usted. Pero sobre todo, ore y háblele a sus amigos acerca de este programa. Dios le bendiga y le guarde en la fe.